Hola, hola, buenas noches, Dios te bendice, qué gusto tenerte aquí. Y hoy estoy muy gozosa de poderte compartir, aunque no te puedo ver, sé que estás ahí, salúdame, déjame un saludo, saluda a los demás, bendice a tus hermanos porque hoy es bien importante estar declarando bendición unos sobre otros. Y bueno, hoy tenemos un tema que a mí me encanta porque creo que si algo tengo es que de repente soy proactiva, no me puedes decir algo porque empiezo a hacerlo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de SOS Manos a la Obra. Es bien importante que en este tiempo, creo que este tiempo de pandemia nos ha enseñado y este tiempo del huracán también, que es importante movernos, que no nos podemos quedar estancados, que no nos podemos quedar de brazos cruzados, y creo que la pandemia vino a remover todo esto. Aquel que entendió el mensaje, yo creo que empezó a moverse, a entender que no podemos estar encasillados en un solo lugar y decir, bueno, pues es que esto es lo que yo hago y se acabó, ¿no? Creo que esto nos vino a enseñar a todos que es tiempo de aprender y de que busquemos nuevos talentos y dones. Es importante que no estemos esperando que Dios haga todo, porque a veces eso hacemos, ¿no? Sabemos que Dios es un Dios de milagros, sabemos que es un Dios todopoderoso, sabemos que Él nos ha dado promesas de que nada nos faltará, pero a veces nos está faltando esta parte, el accionar, el movernos, el hacer nuestra parte cuando Dios hace la suya. Sabemos que Dios está ahí siempre para nosotros, pero imagínate que yo me la pasara orando, ¿no? Así de, Señor, necesito pagar esto, necesito provisión, necesito, y a lo mejor sí voy y me encierro 1 y 2 horas con el Señor y me pongo a orar y me pongo de rodillas y a clamar y declaro todas las promesas de la Biblia, y después me siento a ver Netflix todo el día, ¿no? O sea, pues yo creo que me imagino la cara de Dios así de, pues sí, mija, y luego… O sea, está bien que vengas y clames y que me pidas, pero tú también tienes que hacer una parte. Y eso es lo que vamos a hablar, porque creo que ya no estamos en el punto en el que solamente tenemos que hacer lo que nos corresponde, sino tenemos que ir la milla más allá. Pero sobre todo esto tenemos que empezar a multiplicar lo que Dios ya nos ha dado. Entonces, vamos a ver hoy 5 puntos de manos a la obra. Y el punto número 1 del que yo te quiero platicar, esto es bien importante, algo que Dios me enseñó en este tiempo, y es: no te conformes, es tiempo de multiplicar. Fíjate qué importante, son 2 puntos. 1, no me debo de conformar donde estoy. Ojo, y esto lo hemos hablado mucho y nuestros pastores, papás de casa nos han hablado de esto. No es que no estés contento con lo que Dios te ha dado, tenemos que estar contentos y agradecidos, y ahorita vamos a hablar de esto, pero es tiempo de que vayas más allá, es tiempo de que multipliques lo que Dios ya te dio. Lo primero que tenemos que hacer es movernos, y quiero que vayamos a Mateo 25:15. Esta es una palabra que todos hemos visto, la hemos escuchado muchísimas veces, que habla acerca de los hombres que se les entregaron unos talentos. Y dice, desde el 14 vamos a leer: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y en el 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí yo quiero que veamos unas cosas bien importantes. Dice que les entregó en tiempo pasado. ¿Sabes algo? Dios ya te dio. No es que Dios te vaya a dar, Dios nos va a dar más y siempre nos sigue añadiendo cada día, pero Dios ya te entregó desde el momento que te formó en el vientre de tu mamá, ¿verdad? No solamente te puso así guapísimo y guapísima y te dio esos ojazos y ese pelazo y te hizo alto, como te haya hecho Dios, te hizo perfecto, sino que Dios ya también te dio dones y talentos y te dio capacidades que tú ya tienes. Así es que eso de que no, es que yo no tengo ningún don, ninguna capacidad, no es cierto. Dios ya te capacitó, ya te lo entregó desde antes. Él ya tenía pensado para ti cuáles eran esos dones y esos talentos. Yo no sé si tú has observado a los niños, pero bueno, o los que tienen niños en casa no me van a dejar mentir, o a lo mejor tú incluso puedes recordar que tú puedes observar que los niños desde chiquitos ya traen un don y un talento. Por ejemplo, yo voy ahorita a mi hija,
que ella viene y me compone canciones, ¿no? Y de repente me encuentro unas grabaciones en el celular que nos morimos de risa, porque ella ya escribe canciones y le compone canciones a Dios, y a lo mejor no es la más entonada y la más afinada, pero ella se graba en el celular y le está adorando y le está cantando a Dios. O sea, a mí me habla de que ella ya trae por ahí un talento y un don que Dios le entregó. Y haciendo memoria, yo me acordaba de 2 o 3 ocasiones cuando yo estaba muy pequeña, que yo le decía a mi mamá cosas que iban a suceder, ¿no? Así de, no voy a salir a jugar porque el cielo está rojo y va a temblar. Y mi mamá se reía, ay, ¿cómo va a temblar, Lizeth? Pues no inventes, el cielo está rojo y me daba toda su explicación, ¿no? Y a las 2 horas temblaba, ¿no? O en una ocasión que habíamos venido a checar una casa para venirnos a vivir a Cancún, bueno, cuando llegamos a vivir a Cancún, me acuerdo que nos íbamos a ir en una camioneta que nos habían prestado y pues en ese momento yo no sabía qué era, pero yo escondí las llaves y le dije, mamá, no, ya no hay que llevarnos la camioneta. Y mamá súper enojada conmigo, ¿dónde escondiste las llaves? Y yo, no te voy a decir, no te voy a decir. Y bueno, yo no quería, a final de cuentas, obviamente tuve que entregar las llaves porque si no me iba a ir muy mal. Entregué las llaves y salimos y nos chocaron en el coche. Desde aquel momento yo no entendía qué era lo que pasaba y mi mamá por supuesto que tampoco lo sabía, pero ahora entendemos que Dios me había dado un don profético, ¿no? Ahora entiendo que Dios me hablaba desde que yo era muy pequeña y me decía cosas que iban a acontecer y hasta la fecha sigue pasando y Dios me sigue hablando, ¿no? Es un don que yo traía desde muy pequeña. Entonces yo quiero que tú reflexiones y empieces a pensar en cuáles eran esas cosas que quizás no habías notado que ya tenías, que Dios ya te dio y que es tiempo de que ese don lo multipliques, es tiempo de que lo uses y empieces a moverte en eso que Dios te va a dar. Y mira, en el versículo 15 decía que Dios te da, que les dio, que este hombre, les dio conforme a su capacidad. Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar, Dios no te va a dar más de lo que tú puedas manejar, porque los dones y los talentos no son para estresarnos, no es para que estemos abrumados, Dios te da conforme a tu capacidad. Dice que a uno le dio 5, a otros le dio 2, a otro le dio 1 y es importante que no te compares con nadie, o sea, lo que Dios te ha dado a ti es especialmente diseñado para ti y no empieces a ver, ay, es que por qué, no sé, aquí a mi hermano Jonathan, ¿no? ¿Por qué él hace tantas cosas? ¿Por qué Dios? Pues porque él tiene la capacidad y porque Dios le dio a él esa cantidad y porque, bueno, Dios le va a pedir cuentas a él de todo lo que le ha dado, ¿no? Pero es importante que lo que tenemos, ya sea 1 o sean 5, empecemos a activarnos y a multiplicar lo que Dios nos ha dado. A veces dejamos que el enemigo venga y nos ponga pensamientos de distracción, ¿no? En cosas como, por ejemplo, empezarnos a comparar, que simplemente estemos metidos en otra cosa que no es lo que Dios quiere que hagamos, y esto es bien importante porque entonces no vamos a producir lo que Dios quiere que produzcamos. Mira, Jesús, como ese hombre que dice que se fue y les dio, así es, Jesús se fue, pero prometió que va a regresar y Jesús viene pronto y Él nos va a pedir cuentas de estos dones y estos talentos que nos ha dado. Entonces es importante que empecemos a multiplicarlos, que empecemos a ser esos buenos siervos y fieles que vamos a empezar a reproducir y a multiplicar lo que Él nos dio. Mira, el otro día yo reflexionaba en esto de lo que Dios nos ha dado y muchas veces me han dicho, ay, es que Liz tiene muchos dones y tiene muchos talentos y todo. Te voy a decir la verdad, Dios me ha dado 1, en realidad es 1. Y eso fue hace muchos años, Dios me dio una palabra y me dijo que Él bendecía y ungía mis manos. Y ese es el talento que tengo, en realidad tengo un talento que es hacer cosas con mis manos. Y ahora que yo pensaba, cuando estábamos en la pandemia, que decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y entonces en ese momento yo decía, es que solamente sé hacer una cosa, lo que se puede hacer con mis manos es lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces ahí entendí que yo tenía un talento y he procurado multiplicarlo y he procurado ponerlo al servicio primeramente de Dios. Entonces Dios te ha dado dones y talentos, es cosa de que tú empieces a meditar cuáles son y que reflexiones, Señor, ¿qué me has dado? ¿Qué estás haciendo con ellos? Es bien importante que los pongas al servicio de Dios. Hoy yo te invito a que tú te pongas a pensar y a reflexionar como tarea en qué es lo que te ha dado Dios, qué es lo que ha estado ahí parado, qué es lo que no has estado accionando y poniendo al servicio primeramente de Dios. Y con esto quiero entrar al segundo punto, que es actívate. Y mira, ahí vas a ver una fórmula que yo lo vi, que tuvo gran bendición en la vida de mi mamá y que ahora yo lo estoy viviendo, que lo primero que necesitamos es fe,
más acción, más gratitud, esto va a ser igual a tener éxito en absolutamente todo lo que hagas. Mira, así como hablábamos de que no me puedo quedar con los brazos cruzados y esperar que Dios haga todo, o decir, ay, es que ahorita pues todo está muy mal, ¿no? Y pues yo me hundo con el barco porque el barco se está hundiendo. Pues no, Dios no nos llamó a hacer eso. Dios nos llamó a vivir en victoria. Dios nos llamó a hacer luz. Dios nos llamó aún a dar a otros. Yo necesito, pero primero necesito, como decía ahí esa formulita, lo que primero yo ocupo es tener fe. ¿Fe en qué? Pues primero creer que Dios ya me dotó de dones y talentos. Creer que Dios ya me lo entregó, ¿no? A veces pensamos, estos dones y talentos no solamente son hablando en lo secular para ir y trabajar, también es en el ministerio, en lo que Dios te ha dado para servir en casa. ¿Qué es esto? A veces pensamos, ay, pues es que si no estoy ahí atrás del púlpito, si no estoy, por ejemplo, ahorita ahí en la cámara sirviendo, o a lo mejor en la alabanza, ay, pues entonces yo no tengo ningún don ni ningún talento. Esto es una gran mentira. Tenemos que creer que Dios nos ha dado dones y nos ha dado talentos y nos ha dado promesas para poderlas poner en obra todos los días de nuestra vida, a donde quiera que estemos. La mayor iglesia y donde tenemos que servir es allá afuera, donde podemos reflejar la luz del Señor. Entonces es importante yo creer y saber que Dios ya me ha dado. No me lo va a dar, ya me lo dio. Es mi obligación como hija de Dios empezarlo a activar, porque Dios está requiriendo que empecemos a servir afuera. Yo no sé si para ti sea coincidencia esto, pero para mí no. Dios me ha enseñado en este tiempo que servir no es aquí. O sea, sí venimos aquí, servimos obviamente, pero servir está allá afuera. Hay mucha gente allá que necesita un mensaje, que necesita un abrazo, que necesita una palabra de aliento. El mayor servicio es el que damos a los que no conocen a Dios. Y hoy en día, mira, tú nunca sabes lo que vas a cosechar, porque nosotros somos sembradores. Hoy en día yo me gozo de verdad grandemente de ver que a lo mejor aún en mi juventud, que estaba medio así entre que sí, entre que no, porque estaba yo muy chavita, pero hablaba yo de Dios dentro de lo que entendía y de lo que conocía en aquel momento. Y hoy veo amigas que de aquel entonces que yo les compartía, hoy son cristianas, y yo digo, wow, Señor, qué maravilla, ¿no? O sea, a lo mejor yo no las llevé a los pies del Señor, pero yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces es importante que empecemos a activar lo que sabemos, poco o mucho, pero lo que tenemos que empecemos a darlo, porque Dios eso es lo que quiere, que estemos dando en todo tiempo, que estemos sirviendo y que no menospreciemos lo que Él nos ha dado, porque mira, dice la palabra que si tú en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner Dios. Si tú hoy activas lo que tienes, aunque parezca poco, y digo entre comillas, porque nada es poco, todo lo que viene de la mano de Dios es grande, pero es tu labor multiplicar esto. Mira, dice Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Necesitamos creer que Dios ya nos dio para poder poner en acción, y tenemos que ser conscientes de que aunque parezca poco, necesitamos multiplicar lo que Dios ya nos dio. Entonces necesitamos tener fe en creer que Dios ya nos dio dones, que ya nos dio talentos, y el segundo punto, necesitamos accionar. Mira, dice Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan. Esto me impacta, esta palabra, porque no dice que los que esperan o los que están descansando, dice que los violentos son los que arrebatan. O sea, habla de acciones. Solamente aquellos que se mueven van a poder arrebatar la bendición. Y hay una mujer que me impacta que hizo esto, y esto lo vamos a ver en Lucas 8:43 al 48. Tú, si quieres leerlo en casa, no lo van a pasar aquí, pero habla de esta mujer que llevaba muchos años con un flujo de sangre, llevaba 12 años. Dice la palabra que esta mujer ya se había gastado todo lo que tenía en buscar una solución, ya había gastado en médicos y no había una cura para ella. Entonces ella oyó que Jesús venía, y ella, primero que nada, lo que vimos ahorita, ella tuvo la fe en creer que la solución estaba en Jesús. Pero punto número 2, ella tomó la acción. Ella pudo haber dicho argumentos en su cabeza, uy, no, pero pues de aquí a que consiga una cita, está la multitud, no me voy a poder acercar. Ella no puso pretextos, ella simplemente accionó y dijo, si tan solo
pudiera tocar el borde de su manto, yo sería sana. Y entonces ella no le importó que hubiera una multitud, ella no le importó la gente, ella simplemente arrebató la bendición. Fue, tocó el manto y fue sanada. O sea, esto para mí habla de violencia, ¿no? Ella fue una mujer esforzada, una mujer valiente, ella no tuvo miedo a qué le iban a decir, ella no tuvo miedo a si iba a poder, si no iba a poder, si la multitud, ella simplemente fue y arrebató su milagro. Entonces tenemos que ser así violentos, arrebatar lo que Dios nos quiere entregar. Y aún ella ni siquiera, Jesús no le quería entregar ese milagro porque no estaba como que buscando, ay, hay una mujer aquí que tiene un flujo, no, o sea, ella simplemente fue y arrebató lo que necesitaba. Y así tenemos que ser nosotros, arrebatar las bendiciones de parte de Dios. Esto a mí me impacta. Tenemos que aprender a movernos. Y la tercera cosa de esta fórmula es la gratitud. Debemos entender que todos los dones, que todos los talentos y que todas las capacidades vienen de Él. Todo es de Dios y todo es para Dios. Esto es bien importante porque a lo mejor tú dices, bueno, yo soy una persona de fe y yo tengo la fe en que Dios me va a entregar lo que necesito y yo tengo la fe de que nada me va a faltar y yo tengo la fe de que Dios ya me entregó los dones y talentos, y a lo mejor tú eres una persona que también está poniendo en acción, ¿no? Bueno, yo salgo a trabajar y estoy haciendo esto y estoy haciendo aquello y bueno, sí, pero no veo resultados. Pero hay un punto número 3 que es bien importante, que es la gratitud. A veces no somos agradecidos con lo que Dios ya nos dio. A veces queremos demandar de Dios en nuestro tiempo como nosotros queremos, y como no es así, entonces nos enojamos, ya no somos agradecidos, y esto, ¿sabes qué? Cierra la puerta. Jamás podrá haber, no debe de haber queja en nuestro corazón, no debe de haber queja en nuestra boca, porque hay que entender que todo, para empezar, nuestra vida, nuestras finanzas, todo le pertenece a Él. Y Dios es tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que nos permite usar estos dones, que nos permite usar estos talentos, aún para sacar beneficio para nosotros. Pero se nos olvida darle gracias a Dios, lo damos por sentado así, ay, pues es que mira, yo soy bien chipocluda haciendo cosas. Y no es cierto, es de Dios, todo se lo debo a Él. Si no fuera por ese don, si no fuera por ese talento que Dios me ha dado, pues la verdad es que yo no podría hacer nada de lo que hago hoy en día. Entonces la gratitud te va a abrir puertas, la gratitud te va a llevar a arrebatar esa bendición. Es importante vivir con un corazón agradecido, porque mira, la queja te va a robar, te va a sacar de la visión, te va a sacar del propósito, pero sobre todo te puede sacar de la gracia. Y en la gracia es donde vamos a tener todo lo que no merecemos, pero por amor que Dios nos da, o sea, por su amor es que Dios nos los va a dar. Entonces es bien importante que no haya queja en tu lenguaje. Entonces yo necesito tener fe, necesito accionar y necesito tener gratitud. Esto es activarte. Y mira, vamos a ver en Deuteronomio 28:8 que dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. ¿Ves? Dios bendice la acción, dice que pones tu mano, y ahí es donde Dios bendice, donde pongas ahí tus manos, ahí habrá bendición. Y Deuteronomio 30:9 dice: y te haré a Jehová Dios, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Esto está increíble. Fíjate, cuando tú accionas y tú pones tus manos, esto va a traer no solamente bendición para ti, porque dice que esta promesa fue dada a tus padres, pero así lo mismo te la está dando a ti, y entonces va a ser de bendición para tus hijos. Entonces el que tú te muevas, el que tú pongas tus manos a la obra, esto es lo que va a traer bendición, no solamente para tu casa, sino para tus futuras generaciones. Y esto de verdad es algo bien tremendo que a veces no nos sentamos a pensar. Mis acciones van a traer consecuencias no solamente para mí, sino también para mis hijos, para los hijos de mis hijos. Entonces es bien importante que yo hoy empiece a tomar acción en lo que Dios quiere hacer, tomar acción y ser esa mujer valiente, ese hombre valiente, esforzado, que arrebata las bendiciones, porque todo lo que está a nuestro alrededor va a ser bendecido a través de lo que nosotros hicimos. Entonces es tiempo de multiplicar, de activarnos con fe, acciones y gratitud. El punto número 3, y esto es bien importante,
es que primero en todo es Dios. Perdón. Mira, lo que Dios nos da es por Él y para Él. Y a veces se nos olvida esto. Absolutamente todo lo que yo hago tiene que estar relacionado con Dios. Todo lo que yo pienso, todo lo que voy a emprender, todo lo que yo voy a hacer en mi vida cotidiana, tiene que estar primero Dios. Esto no quiere decir que yo voy a descuidar mi casa, que voy a descuidar mi negocio, que voy a descuidar lo que Dios me ha dado. Ojo, no es de que, pues ya me voy a servir a Dios de tiempo completo y a ver cómo comen y a ver cómo le hacen y a ver cómo surten la despensa, ¿no? Yo me voy a ir a servir a Dios. No, se trata de involucrar a Dios en todo lo que haces, en todo lo que vives todos los días. Porque si tú no pones a Dios primero por sobre todas las cosas, esto no va a funcionar. Recuerda que aquí lo que venimos es aprender un estilo de vida, no venimos a aprender de una religión, venimos a aprender a cómo vivir todos los días sirviendo y amando a Dios. Venimos a aprender cómo es todos los días ser como Jesús y buscar el ser cada día más como Él. Entonces, esto tiene que ser un estilo de vida para ti, que todo lo que hagas todos los días será para agradar a Dios. Que si hoy vas a hacer el desayuno, que sea algo que le agrade a Dios. Que si hoy vas a jugar con tus hijos, que sea un tiempo de bendición donde Dios esté involucrado y donde a lo mejor son 15 minutos, pero cuando tú pones esos 15 minutos en las manos de Dios y entonces juegas con tus hijos, sabes que ese tiempo se multiplica y tus hijos lo sienten como que fueron 50 horas, ¿no? O sea, que todo lo que hagamos, si tú vas a emprender un negocio, haz a Dios tu socio. Si vas a hacer lo que sea que vayas a hacer, que tenga un propósito, porque todo es por Él y para Él. Y mira, yo te comparto, cuando Dios me ha hablado de abrir un negocio, siempre ha habido temor y temblor en mi corazón. Obviamente vienen estas preguntas, Señor, pues no sé hacer esto, pero bueno, en tu nombre lo hago. Pero la siguiente pregunta que siempre me hago es, ¿y cómo voy a servir a Dios con esto que voy a hacer? ¿En qué momento voy a poder meter a Dios ahí? ¿No? Y recuerdo hace muchos años Dios me dio una palabra que me dijo que me iba a estar mandando mujeres para poder platicar con ellas. Y yo decía, pues ¿cómo voy ¿a dónde voy a ver mujeres? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? Y hoy en día veo que todos los negocios que Dios me ha dado, pues han sido con mujeres, ¿no? Y efectivamente Dios me manda a las mujeres a que estén ahí conmigo y entonces me da ese tiempo. Son trabajos que he tenido en donde las puedo tener mucho tiempo conmigo y entonces me abren su corazón y pues he tenido la oportunidad de compartirles y hablar de Dios. Y yo creo que hay de mí el día que yo me calle, el día que no comparta, el día que no hable de Jesús, porque ese día yo creo que se va a acabar la bendición, porque si Dios me ha dado esto es para poder glorificar y exaltar su nombre. Entonces es importante que todo lo que hagamos lo pongamos en manos de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿De qué cosas habla? Si tú lees un poco más arriba, habla de que no nos debemos de preocupar por el pan, por qué vestir, que no nos debemos de preocupar por dónde vivir. Dice que todas estas cosas, de lo que habla antes, nos serán añadidas. O sea, tus cosas básicas están bajo el cuidado de Dios. Si tú pones primero a Dios en todas tus cosas, entonces Dios va a poner todo lo que a ti te hace falta y tú no te debes de preocupar por esto. Buscar el propósito que Dios tiene en todo es pedir la visión de Dios para todo lo que yo haga, porque todo es por Él y para Él. Todos los negocios, todo lo que tú emprendas, todo, absolutamente todo tiene que estar involucrado Dios. Aún en tus relaciones personales, en tus relaciones de amistad, Dios tiene que ser el centro de esa relación, aunque la otra persona no conozca de Dios. Por eso mismo Dios tiene que ser el centro, Jesús tiene que estar ahí para que estas personas puedan ser alcanzadas para Cristo. A lo mejor no es con palabras, a lo mejor simplemente son con acciones, con el servicio, con el amar, con el dar una palabra siempre de aliento. Ellos van a poder ver a Jesús a través de ti. Por eso es importante que esto sea un estilo de vida, que no sea algo que hago por obligación o hago porque así me dijeron, sino porque tiene que ser mi diario vivir, tener a Jesús, tener a Dios en todo momento presente. Debemos también de cuidar el no enamorarnos más de lo que Dios nos dio que del que me bendijo. No levantar ídolos, esto es un punto bien importante. Yo he visto personas que hacen de su negocio o que hacen de su esposo o que hacen de su esposa o que hacen de los hijos, ¿no? Ídolos, y esto se
esto roba el lugar de Dios y no puede ser así. Dios tiene que ser primero en todo. Mi negocio no puede estar sobre Dios, mis hijos no pueden estar antes que Dios, mi esposo o mi esposa no puede estar antes que Dios. Primero es Dios. No, tenemos que tener mucho cuidado porque hay un hilo muy delgado entre ser muy eficientes y querer cuidar la pureza del negocio a lo mejor, o la pureza de lo que hago, a levantar un ídolo. Tenemos que tener mucho cuidado en esto porque siempre primero es Dios. Y mira, Deuteronomio 8 del 11 al 17 lo vamos a leer porque Dios nos habla de esto. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casas de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comido que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, aguas, aquí esto nos advierte que no vayamos a hacer eso, que no vayamos a pensar que somos nosotros. O sea, no es mi talento, es el talento que Dios me dio. Por eso la pastora, por ejemplo, siempre nos dice, ¿no? Cuando subimos a la alabanza y alguien bajamos y nos dice: ay, qué bonito cantas. Aguas de decir: ay, sí, gracias. No, gloria a Dios, porque es su talento, es su don, y todo es por Él y para Él, porque aquí hay una advertencia acerca de esto. Incluso dice, si tú sigues leyendo más adelante, dice que, o sea, puede haber una maldición sobre tu vida si tú tomas esa gloria que le pertenece a Dios. Aguas con esto. No robes la gloria a Dios en ningún momento, porque todo es suyo. Cuida de no amar también más la bendición que al que te la dio. Punto número 4. Fuera pretextos. Mira, ya vimos que Dios nos dio, o sea, en pasado, porque ya te lo dio desde antes, dones y talentos, y que no solamente esto nos los dio para construir riquezas y para que nada te falte, sino nos los dio para edificar y para bendecir otras vidas. Dios quiere que seamos instrumento en sus manos para bendecir a otros. Dios nos llamó a ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra. O sea, Dios te quiere usar. Dios quiere que tú seas dócil y te dejes usar. Dios quiere cumplir un propósito específico en tu vida, y a veces ponemos pretextos. Decimos: ay, no puedo servir porque no tengo esto. Ay, pues es que yo no he podido servir porque Carlitos no me ha llamado a la alabanza. Ay, yo no he podido servir porque no sé. O sea, ponemos 20,000 pretextos, ¿no? Realmente, cuando uno quiere hacer las cosas, simplemente encontramos la manera. O sea, por ahí dice un dicho: querer es poder, ¿no? O sea, si tú quieres realmente servir a Dios, vas a encontrar la manera aquí y en China. O sea, no importa que no hables chino, vas a encontrar la manera de comunicarte y sembrar palabras, y vas a encontrar la manera de bendecir a otros, porque eso es lo que quiere Dios, porque es algo que está ya en tu chip, en tu ADN, que sabes que Dios es parte de tu vida y quieres servirle en todo tiempo. Mira, a veces ponemos el pretexto: es que no sé cómo, es que no puedo, es que no. O sea, quítate esas palabras de la boca, porque sabes que para todos estos hay una promesa de parte de Dios. Si tú dices que yo no puedo, pues sí, yo no puedo, pero dice la palabra que Dios nos capacita en todas las cosas, ¿no? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si dices yo no sé cómo, pues sí, yo no sé cómo, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo, ¿no? Y dice que Él nos podrá dar palabra de ciencia, de conocimiento. Entonces Él nos va a decir cómo. O necesitamos más sabiduría, dice que si la pedimos, Él nos dará sin reproche. Entonces realmente no hay un pretexto, simplemente son argumentos que se levantan en nuestra cabeza para no hacer lo que tenemos que hacer. Y mira, un gran ejemplo de alguien que tenía la disposición fue Moisés. A veces eso es todo lo que necesitamos, un corazón dispuesto, y eso es lo que Dios quiere, un corazón dispuesto, que no menosprecie lo que Dios les ha dado. Mira, en Éxodo 4:2 dice que Moisés, habla aquí de Moisés, estaba hablando con Dios y Dios le estaba mandando a hacer Moisés unas cosas, ¿no? Y entonces dice el 4:2: y Jehová dijo:
¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, una vara. Moisés era todo lo que tenía. Pues si tú lo ves, a lo mejor era un palo, ¿no? O sea, pues una vara era un palo de madera y era todo lo que Moisés tenía. Pero lo que mayor tenía Moisés era un corazón dispuesto a servir. Y entonces Dios convirtió en algo que parecía poco, lo convirtió en algo milagroso, en algo glorioso, porque él tuvo la fe de creer que Dios iba delante de él, la disposición para hacerlo, accionó, y entonces con esa varita tan simple hizo cosas maravillosas. En Éxodo 4, 10 y 11 vemos que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré contigo, con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, imagínate qué tremendo. Ciertamente Moisés tenía pues ciertos impedimentos incluso físicos, porque él tartamudeaba, no, él no podía hablar, no era elocuente para sus palabras, pero sin embargo aquí Dios le hace entender que no es él, es Dios a través de él. Entonces esto es algo que tenemos que entender, no soy yo, es Dios a través de nosotros, es Dios usándonos. Nosotros simplemente podemos ser esa vara, ¿no? A lo mejor tú te ves así como algo insignificante, como no la gran cosa, pues yo quién soy, Señor, pues sí, pero en las manos de Dios te conviertes en un instrumento poderoso para la obra que Dios tiene que hacer a través de ti. Entonces es importante que tengamos esa disposición como la tuvo Moisés. En Éxodo 14, 16 le dice Dios a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Imagínate esa vara que a lo mejor parecía insignificante, un palo, ¿no? Vemos lo que en las manos de Dios, lo poderoso que fue, ¿no? Dice que en los primeros versículos, si tú lees toda la historia de Moisés, agarra esa vara, la avienta y se convierte en una serpiente, y entonces va con el faraón y hace esto y se come a las serpientes del faraón, ¿no? Y luego con esta misma vara pues le pegó a la peña y sacó agua, y con esta misma vara pues fue con la que usó para abrir el mar y que el pueblo lograra pasar en seco. O sea, una vara insignificante, ve todo lo que podía hacer en las manos de alguien dispuesto a hacerlo. Entonces a lo mejor todo lo que está a tu alrededor para ti te puede parecer insignificante, pero cuando tú lo pones, eso más tu disposición para servir a Dios, se va a convertir en algo poderoso. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? Algo importante, por ejemplo, nuestros hijos, Dios los ha puesto en nuestras manos, ¿no? A veces sentimos que, ay, es que ¿dónde voy a servir? Pues primero en tu casa, con tus hijos. Son como una vara tus hijos, son instrumentos que Dios te ha dado para poder glorificar, para poder instruirlos, para que sean hombres y mujeres que en su momento sirvan a Dios. Dios nos ha dado muchas cosas. ¿Qué otras cosas tienes alrededor de ti? A veces no nos ponemos a ver lo que hay, y no solamente hablo de cosas físicas, sino Dios te ha dotado de dones y talentos para servirlo a Él. A lo mejor tú no tienes una voz para cantar, a lo mejor pues no estás preparado para pararte en un micrófono. Creo que nadie está preparado al 100%, es Dios a través de quien se para aquí, pero a lo mejor Dios te da un corazón de dar, ¿no? Y a lo mejor tú bendices a todo el mundo que te encuentras, y de hecho en la palabra dice, ¿no? Habla de aquella persona que Jesús dice, cuando tú me has dado de comer, cuando me has dado alimento, cuando me has dado techo, y dice, Señor, pues cuando yo te di, no, si ni te había visto. Pues sí, pero al que tú le diste, le estabas dando a Dios, y cuando tú le estabas dando a la otra persona, y cuando estabas dando alimento, cuando estabas extendiendo tu mano, a lo mejor Dios te ha dado ese don de poder ayudar a otros. Entonces es importante que tú te sientas útil en las manos de Dios. Dios te creó para su servicio y para que tú empieces a accionar hoy y empieces a multiplicar lo que Dios te ha dado. Deja que el poder de Dios se manifieste en ti y deja de poner pretextos. Que tú mandes a callar la flojera, porque eso también puede ser importante. A lo mejor la flojera, la apatía, lo que el enemigo quiere venirte a decir y meter que tú te menosprecies, ¿no? Tú tienes que empezar a tomar la fe de creer que Dios te hizo a su imagen y semejanza, y que Él ya te dotó de dones y de talentos, y creer que tú eres un instrumento útil en las manos de Dios. Pero necesitas primero, como decíamos, tomar la fe de creer que eso eres, que tú eres un
un especial tesoro para Dios y que Dios te quiere usar en todo tiempo y en todo momento. Entonces necesitamos que dejar a un lado la apatía, la flojera, todas esas cosas que el enemigo ha sembrado en nuestra mente para poder salir de esa zona de confort y poder empezar a accionar lo que Dios quiere hacer. Y punto número 5, usa se los voy a leer cómo está, pero no sé si es coach o coach de Dios. Y en Deuteronomio 8:18, que ya lo habíamos visto, pero lo vamos a leer. Dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si lo traducimos a la palabra coach, dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el coach, o sea, el poder, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y mira, aquí coach, ¿qué significa? Coach es lo que Dios te da, o sea, Él te da coach, Él te da vigor. Coach es vigor, Él te da fuerza, Él te da capacidad, Él te da poder, Él te da riqueza, Él te da medios, Él te da sustento y Él te da la habilidad. Todo esto es el coach de Dios, todo esto es el poder de Dios: vigor, fuerza, capacidad, poder, riqueza, medio, sustento y habilidad. Todo esto te lo da en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. O sea, es una palabra súper poderosa esto del coach de Dios, porque Dios ya te dio esa capacidad y ese poder está en ti a través de su Espíritu Santo. Entonces, si no estás accionando es porque ha habido apatía en tu vida, porque no quieres o porque te ha dado flojera, porque las capacidades Dios ya te las entregó. Dios te dará todo lo que necesites para las riquezas, porque las bendiciones materiales van incluidas en sus promesas y todo viene de Dios. Como hijos de Dios no estamos para padecer, porque Él ya nos capacitó, pero necesitamos accionar para poder arrebatar esa bendición. Necesitamos movernos para ser violentos, para poder recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. No podemos ya cruzarnos de brazos, no podemos estar esperando que todo caiga así como del cielo, ¿no? Necesitamos tomar acción para que entonces venga la bendición. Pero mira, Dios lo da para bendecir, para cumplir sus promesas. Por eso es que primero es Dios, porque no podemos quitar, ¿no? Y decir: esto solamente es para mí. Tenemos que entender que lo que Dios nos da es para bendecir, para ser instrumento en sus manos, porque Dios no quiere que nos perdamos y que nuestro corazón o nuestra alma se pierda con las bendiciones, ¿no? Ahora nosotros veíamos, a raíz de que mi mamá murió, obviamente a lo mejor muchos pensaron: ay, qué padre, Liz la dejaron súper bien acomodada. Pues no, quiero que sepas que hemos tenido muchos problemas con las cuentas de banco y no las hemos podido desbloquear, pero en vez de estar enojada con Dios o así: ay, Señor, ¿por qué no? Porque hubo muchas cosas que tenía que pagar mi mamá, ¿no? Que en ese momento pues las tuve que pagar yo, pero ¿sabes qué entendimos? Que no era el tiempo en que esa bendición llegara a nuestra vida, porque Dios quería capacitarnos y enseñarnos, porque esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, que no podíamos estar conformándonos donde estábamos, y vino así como el águila a mover las alas y a incomodarnos, y tuvimos que empezar a accionar y a mover y a multiplicar las capacidades y los dones y el negocio que Dios nos había dado, ¿no? Y entonces ahora podemos ver que la bendición de Dios es la que nos está dando directamente a nosotros. Ni siquiera es lo que nos dejó mi mamá, es lo que Dios nos está dando a nosotros, y que ha sido para bendecir a otros, para bendecir a los que están cerca de nosotros, y que ha sido de gran alegría para nosotros ver cómo Dios nos está bendiciendo directamente. Entonces Dios quiere Dios no te va a dar algo que va a hacer que tu alma se pierda o que vayas a echar a perder la bendición de Dios. Dios te va a entregar en el momento que tú estés listo para recibir. Entonces a veces también necesitamos tener paciencia, seguir accionando, seguir moviéndonos, y la bendición, porque mira, dice que la bendición de Dios te persigue hasta que te alcanza. ¿De qué me habla esto? Si yo ahorita me pongo a perseguir a Jonathan, que está caminando, pues obviamente habla de que Jonathan se está moviendo, ¿no? Porque habla de que se está moviendo y entonces la bendición me alcanza. Pero si yo no dice que la bendición va a ir a donde tú estás, dice que la bendición te va a alcanzar. O sea, yo me estoy moviendo
y no pondré a Jonathan a corretearme, pero lo veo un poco cansado. O sea, si yo me estoy moviendo, la bendición me va a alcanzar, ¿no? Entonces yo no me puedo estancar porque entonces la bendición nunca va a llegar. Necesitas moverte. Dios quiere que te muevas, Dios quiere que tengas riquezas, pero mira, la riqueza solamente es una parte de las bendiciones que Dios te quiere dar, porque una persona puede tener millones, y ahorita creo que lo hemos visto, pero si no tiene salud, si no hay paz en su corazón, si no tiene a Jesús en su corazón, si no tiene amistades, si no tiene amor, realmente ¿de qué le sirven los millones? De absolutamente nada. Acuérdate que la riqueza que Dios nos quiere dar es integral, la bendición es integral, la salvación es integral. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas, así como prospera tu alma. Tiene que haber un equilibrio en la prosperidad de tu corazón y en la prosperidad física. Entonces, Dios nos quiere dar mucho más que solamente posesiones. Es importante que pedamos sabiduría a Dios para administrar lo que Él ya nos ha dado y aún lo que nos va a dar. Que pidamos sabiduría para saber cómo multiplicarlo, para poder valorarlo, para poder entender y ser agradecidos con lo que Dios ya nos dio y poder tomar acción. Dios quiere que amemos primeramente a Él, pero que también amemos el propósito que Él nos está entregando, ¿no? Es bien importante esto. Dios nos va a entregar esa bendición que Él nos prometió. Pero yo quiero leerte esta frase que es bien importante. Dice, la prosperidad prometida por Dios siempre es un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí misma. O sea, la bendición es para el propósito de Dios. No es que quieras alcanzar la bendición, es que cuando la bendición te alcance a ti, porque tú estabas moviéndote, va a ser para cumplir el propósito de Dios, para que tú seas de bendición para otros. Amén. Así es que hoy te invito a que empieces a accionar tu fe, a que empieces a accionar tus manos y que empieces a accionar tu gratitud para que todo lo que para que todo lo que tú hagas, para que todo lo que tú emprendas y para que todo lo que tus manos toquen haya éxito ahí. Así es que hoy cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa. Y hoy, si tú te ha faltado fe, hoy pídele a Dios que Dios ensanche esa fe. Que hoy, Señor, te pedimos que si nos ha faltado fe en nuestro corazón para creer lo que tú nos has dado, para creer lo que tú nos has hablado, para creer tus promesas, Señor, que están escritas, hoy te pedimos primeramente perdón, Señor. Si no te hemos creído, si hemos hecho a un lado tu palabra, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Te queremos pedir, Señor, que si nos ha faltado esa fe de creer lo que tú tienes para nosotros y de creer lo que tú ya nos diste, Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes a verlo con claridad, que tú nos des más fe, Señor, que ensanches nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver todas esas cosas que tú nos has entregado y cómo las podemos usar para glorificar tu nombre, Señor. Queremos ser esos buenos siervos y fieles, Señor, que en lo poco, Señor, dan mucho fruto, que en lo poco, Señor, lo multiplican para que tú nos puedas llevar a más, Padre. Si nos hemos acomodado, Señor, si hemos echado la flojera, Padre, si nos hemos cruzado de brazos, si no hemos sido personas diligentes, hoy también te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que hoy avives esa llama en nuestro corazón para poder estar, Señor, compartiendo las buenas nuevas, para poder ser diligentes con lo que tú ya nos has entregado, aún en lo material, en lo físico, Señor. Si tú nos has dado dones y talentos que no hemos activado, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que tú nos hagas diligentes en este tiempo, Espíritu Santo, que tú nos des esa sabiduría, esa inteligencia para saber cómo activar, cómo multiplicar lo que tú ya nos has entregado, Señor. Y si ha habido queja en nuestra vida, Padre, hoy te pedimos perdón también, Señor. Si no hemos sido agradecidos con lo que tú nos has entregado, si no hemos sido agradecidos pues, porque nada nos ha faltado hasta el día de hoy, Señor, y eso es bendición. Si no hemos agradecido con el techo que tenemos, si no hemos sido agradecidos con el alimento que tú nos has dado, con la salud, con nuestra familia, Señor, hoy te pedimos perdón porque queremos tener un corazón agradecido en todo tiempo, Señor, porque sabemos que aún nuestra vida te pertenece a ti, no es nuestra, Señor, y hoy te damos gracias desde que nos permitiste amanecer un nuevo día, porque nos permites estar aquí hoy vivos, Señor, sanos, resguardados, Padre, porque aún podemos ver
tu gloriosa mano, Señor, cubriéndonos con esto que pasó del huracán, Señor, y que todos salimos intactos, Señor, que no perdimos nada, Padre, porque tú aún nos guardaste, Señor. Te damos gracias por todo lo que tenemos, gracias por cada don, por cada talento, Señor, y hoy te pedimos la capacidad de ver esa visión de reino, Señor, para poder multiplicar, que tú nos des ese amor y esa pasión, Señor, para poder servir a otros y ser de bendición para otros. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén. Así es que, hermano, hermana, muévete, es tiempo de moverte y bendecir a otros, amén. Dios te bendice.